Hola, hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Sánchez. Me cuelo un momento antes del episodio de hoy para contarte que estamos muy contentos porque Un Tema al Día ha recibido el Premio Podcast de Psicología que entrega la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es por un episodio muy especial sobre el duelo de perder a un hermano. Es un episodio en el que mi compañero Marcos García Santonja explora su propio sentimiento de pérdida a partir de una conversación con otra persona, Violeta, que también perdió a un hermano. Es una conversación que sabemos que está ayudando a mucha gente con experiencias parecidas, así que estamos contentos y orgullosos. Te dejo un enlace al episodio en la descripción para que lo escuches si te lo perdiste en su momento. Gracias por estar ahí. Vamos con lo de hoy. Empresas con más de 1000 viviendas, familias que heredan barrios enteros, un mapa con datos curiosos y un problema estructural en un bien social de primera necesidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, casatenientes, los grandes propietarios de España. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Coria del Río se llama Coria del Río porque está junto al río Guadalquivir. Es un pueblo de Sevilla de unos 30.000 habitantes a 15 kilómetros de la capital, bien comunicado. En Coria del Río está la persona de España con más pisos a su nombre, 627 viviendas. Los datos del catastro a los que ha tenido acceso el diario.es dibujan una España llena de casatenientes. Un país en el que más de 1 millón de viviendas está en manos de grandes tenedores o grandes propietarios, que es como les llamamos formalmente. Para entrar en esa categoría hay que tener más de 10 pisos en propiedad. No todos los casos son como el de Coria. La mayoría de los casatenientes son empresas. Hay empresas con más de 1000 viviendas. Vamos a conocer algunos ejemplos y vamos a desentrañar algunas claves de este fenómeno. Empecemos, ya que estamos entendiendo mejor lo de Coria del Río. Javier Ramajo, el diario.es Andalucía, hola. Hola, ¿qué tal? Javier, has estado en Coria para averiguar quién es esa persona que aparece en el catastro con más de 600 casas a su nombre, que es un dato muy raro, muy superior a la media de casas a nombre de una misma persona, que están unas 39 entre todos esos grandes tenedores. ¿Qué has averiguado? ¿Qué historia hay ahí? ¿De dónde salen esas casas? Esto viene de una herencia de una persona que fue alcalde de Coria mediados los 70 y que se valió de unas ayudas aprobadas por el régimen franquista para construir a finales de los 60 un barrio que aún perdura hoy en el centro de Coria del Río. Esta barriada se llama Gutiérrez Pérez en honor al que fue alcalde de Coria. Construyeron aproximadamente entre 300 y 400 viviendas. Ya después, mucho más tarde, sus herederos construyeron a finales de los 90, en pleno boom inmobiliario en España, otra barriada, esta vez más pequeña, también de pisos bajos, de aproximadamente un centenar de viviendas. A esa barriada la conocen en el pueblo como la Gutiérrez Pérez de Arriba. Hoy los propietarios de ese parque de viviendas de más de 600 son los 14 herederos, hijos y nietos de aquel alcalde de Coria. Estuvimos con el apoderado de lo que realmente son 14 dueños, pero que constan en el registro como una sola persona física, que dispone de más de 600 viviendas en Coria del Río. Ahí hay una contradicción, o alguien ha cometido un error, o hay otra cosa de por medio que no sabemos qué es, porque el catastro asegura que todo eso es propiedad de una sola persona, y esa persona dice que es solo el apoderado. Pero en todo caso, Javier, descríbenos cómo son esas viviendas, qué tipo de barrio es. La barriada, digamos, original o primera, la Gutiérrez Pérez, es una barriada con viviendas muy humildes, viviendas bajas de 1 o 2 alturas, y la mayoría, nos dijo el apoderado, que eran de alquiler de renta antigua. La otra barriada, la Gutiérrez Pérez de Arriba, es verdad que es más moderna, se construyó a finales de los 90. Son también de poca altura, quizá un par de plantas, de ladrillo visto, y bueno, se ve algo más moderno, pero también bastante humilde. Hay una cosa curiosa en esta barriada y son los nombres de las calles. Muchas de ellas están vinculadas a familiares del que fue alcalde, Joaquín Gutiérrez Pérez. Vimos el nombre de su hermana, vimos el nombre de sus sobrinos, vimos el nombre de algún hijo, y bueno, la verdad es que es una cosa, curiosa de ver y que llama la atención. Javier Ramajo, el diario.es en Andalucía, muchas gracias. Gracias.
Vamos a otro punto, vamos a Uña, que es un pueblo de la provincia de Cuenca, a 30 kilómetros de la capital. Allí un solo dueño, en este caso ya sí consta formalmente como una empresa, tiene 74 viviendas. Comparado con lo de Coria no parece tanto, pero es que son 74 viviendas en una población de 88 habitantes. Francisca Bravo, El Diario.es en Castilla-La Mancha. Hola. Hola, Juanlu. Explícanos este dato. Pues mira, investigando un poco a fondo, llegamos a lo que hoy se llama la Residencia de la Toba, un gran complejo vacacional y que remite a un pasado histórico de la zona que data de, por lo menos, 1919. Fue entonces cuando se comienza a construir este poblado con motivo de una gran obra hidroeléctrica que incluye el pantano de la Toba y además una gran serie de canales que llegan hasta la vecina localidad de Villalba, donde está el Salto de Villalba. Este poblado acogía a los trabajadores no cualificados, muchos de ellos de pueblos de la zona, que llegaron a construir esta presa, mientras que en la localidad vecina vivían los altos cargos, como los ingenieros que llegaron a la construcción de la presa. Las casas estuvieron habitadas por trabajadores, por lo menos hasta unos años antes de la guerra, como hemos podido comprobar con familiares de quienes llegaron a vivir a estos barracones. O sea que ahora básicamente es un complejo turístico, ¿no? ¿Cómo son esas viviendas? ¿Qué pinta tienen? Como su uso es exclusivo para los trabajadores de lo que hoy es Naturgy, y en su momento fue Unión Fenosa, y en los orígenes fue la Sociedad Eléctrica de Castilla, no existen fotografías, ni siquiera públicas, para ver cómo se encuentran. Solo hemos podido localizar lo que se ve en Google Maps, que son residencias pues muy de época Instagram, digamos, casas blancas, con terrazas con sillones, y el complejo incluye una serie de condiciones que van desde una piscina hasta un campo de fútbol, canchas de tenis y de pádel o un frontón. Ellos tienen un espacio ahí al lado del embalse y pasan ahí las vacaciones. De hecho, en invierno lo que nos cuentan es que ni siquiera se ve una luz, porque solo tiene uso vacacional durante el verano. Francisca Bravo, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el de Coria y el de Uña son solo dos ejemplos que son llamativos porque llaman la atención en la base de datos del catastro. Pero son una anécdota dentro de una estructura mucho más compleja de grandes tenedores de vivienda. David Noriega, hola. Hola, buenas. David Noriega es mi compañero del Diario.es que escribe habitualmente sobre vivienda. David, más allá de estos puntos llamativos, ¿qué patrón habéis encontrado al elaborar el mapa de grandes propietarios que hemos publicado en el Diario.es? Bueno, hay dos cosas que destacan de estos datos que hemos visto. El primero es que la gran concentración de la propiedad de viviendas pues, está sobre todo en las grandes zonas metropolitanas, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Tiene sentido porque es donde el mercado del alquiler da más rentabilidad. Al final, donde se alquilan casas normalmente son en las ciudades. Y luego hay otra cosa que hemos visto que nos ha llamado la atención, que también ocurre en las zonas de nueva construcción, en esas áreas metropolitanas, que cuando se van extendiendo las ciudades, en el caso de Madrid, vemos en el mapa que han hecho los compañeros de datos del Diario.es, vemos que se va extendiendo ese círculo de que es Madrid ciudad y va llegando por Parla, va llegando prácticamente hasta Toledo la concentración. Pasa en otros sitios, se ve en Barcelona, se ve en Murcia, se ve en Sevilla, por ejemplo. Y luego también vemos que hay mucha concentración de la propiedad en las zonas más turísticas, ¿no? En Baleares, por ejemplo, y en Canarias, que esto tiene que ver también, o el análisis que nosotros hacemos es que tiene que ver con la vivienda turística. Llevamos ya un tiempo hablando de grandes tenedores de vivienda, ¿no? Cuando repasamos los problemas o las características de nuestro mercado inmobiliario, la falta de acceso al alquiler. No sé si ese acaparamiento de pisos de vivienda es genuinamente nuevo o se ha acelerado durante los últimos años. Bueno, es un fenómeno que se va acrecentando sobre todo a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, ¿no? Recordaréis que en aquel momento se cortó el crédito y empezó a ser muchísimo más difícil acceder a una hipoteca. Esto hizo que el mercado del alquiler empezara a ser muchísimo más rentable, porque si no puedes comprarte una vivienda, pues tienes que ir a vivir de alquiler. Además, fue la época del gran drama de los desahucios, que es verdad que han seguido produciéndose, pero bueno, en aquel momento hubo mucha gente que se quedó incluso sin sus viviendas y también tuvo que pasar a vivir de alquiler, ¿no? Además, se produjo otra situación, que es que se empezaron a construir menos viviendas, por lo tanto,
aumentaba el número de hogares que se iban creando a un ritmo superior al de las nuevas viviendas, más gente necesitaba vivir de alquiler y esto disparó los precios. Además, se daba una paradoja o se da una circunstancia, que es que las personas que tienen una vivienda en propiedad tienen menos gastos relacionados con la vivienda, por lo tanto tienen más capacidad de ahorro. Esto a su vez les lleva a tener más capacidad para comprar más viviendas. Entonces ha llegado un momento en el que tanto las familias como las empresas, los fondos de inversión, los fondos buitre han ido acaparando cada vez más viviendas. Cuéntame más sobre esos fondos buitre que acaparan vivienda. ¿Quiénes son? Pues mira, en España el mayor casero, según una investigación de los compañeros de Cibio, es CaixaBank, ¿no? Y el segundo mayor casero es Blackstone, que es un fondo buitre que tiene casi 20.000 viviendas en alquiler, ¿no? Estos fondos son grandísimas compañías que acaparan miles y miles de viviendas. Para que os hagáis una idea, muchas de estas viviendas en muchas ocasiones se han construido sobre suelo público o con fondos públicos, ¿no? Y han acabado en manos privadas, en manos de estos fondos buitre. Quizá el ejemplo más claro son los 1.860 pisos protegidos que Ana Botella vendió en 2013 a precisamente Blackstone por 128 millones y medio de euros. Te hago yo las cuentas, son unos 70.000 euros por piso en Madrid, que bueno, ya sabemos cómo están los precios en Madrid, ¿no? Muchos vecinos, un grupo importante de vecinos crearon una plataforma un poco para reclamar sus derechos sobre estos pisos en los que vivían y uno de los derechos que era más importante era el derecho de retracto, ¿no? Que te permite tener prioridad a la hora de comprar ese inmueble. Precisamente el Supremo ha emitido un fallo contra Blackstone al considerar que 4 familias tenían derecho a comprar esos pisos y de hecho obliga al fondo buitre a venderles esos pisos, a venderles sus casas por el mismo precio por el que las compró, es decir, por esos en torno a 70.000 euros. David, ahora mismo las administraciones públicas son parte de los grandes tenedores de vivienda, ¿no? Concentran, creo que, entre todas, ayuntamientos, comunidades autónomas, el 23% de las viviendas, digamos, en manos de estos grandes tenedores. Tal vez la solución vaya por ahí, por aumentar ese porcentaje. Hace poco el presidente del gobierno anunciaba la creación de una empresa pública de vivienda estatal. ¿Sabemos en qué consistiría? La intención del gobierno es crear esta empresa pública de vivienda sobre lo que actualmente es el SEPES, ¿no? La entidad estatal del suelo. La idea es que la Administración General del Estado tenga capacidad para hacer todo el proceso desde la urbanización de los suelos, la construcción de las viviendas, que ya han dicho que se hará en colaboración con el sector privado, hasta pues, la entrega de llaves y la gestión de los alquileres, ¿no? Esto supone un cambio de paradigma porque es verdad que en España hay muchas empresas públicas de vivienda, generalmente las tienen los ayuntamientos, las comunidades autónomas, hay en torno a 150, más de 150, pero la novedad es que el propio Estado central, por las informaciones que han ido trasladando, quiere tener la capacidad de tener vivienda propia, de poder construir vivienda propia y de poner esa vivienda tanto a la venta como en alquiler. Y además el Ejecutivo, la ministra de Vivienda especialmente, ha ido trasladando en los últimos meses la voluntad de que la vivienda pública, la vivienda que se construye sobre suelo público, con dinero público, sea pública para siempre. Esto de que tú accedías a una vivienda pública y a los 10, 15 años la podías comprar y al año siguiente venderla al precio que te diera la gana, al precio de mercado, o venderla a un fondo de inversión, a un fondo buitre, o pasarla directamente al mercado libre. Eso, la voluntad del gobierno, por lo que han trasladado, es que se termine, que la vivienda pública sea pública para siempre. ¿Y qué pinta crees que tiene este anuncio, esta promesa? Porque año tras año, gobierno tras gobierno, hay anuncios, hay promesas, quizá hay intenciones, pero al final estamos cada vez peor. Bueno, lo que parece evidente es que no hay una solución inmediata para la emergencia habitacional que tienen miles de personas en este país, ¿no? Hay que ir tocando, yo creo, varias teclas. Esta agencia pública de vivienda puede ser una de ellas, pero todos los expertos dicen que hay que ir haciendo cosas por el camino, no solo potenciar la construcción de viviendas, sino movilizar viviendas que ya están disponibles y que están vacías, luchar contra el fraude de los alquileres de temporada que quedaron fuera de la ley de vivienda, ver cómo van funcionando las zonas tensionadas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, donde empezó a ponerse en marcha esta medida, los alquileres han bajado en torno a un 5% su precio. Bueno, hay muchos mecanismos que se pueden ir activando de cara a dar una solución a
a medio o largo plazo. David Noriega, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.